Estamos aquí en Pública y Plural y tenemos una entrevista en estos momentos y vamos a hablar con la jefa del servicio de psicopatología del Hospital Ángel Roffo. Hablo de la doctora Adriana Beatriz Romeo, jefa de ese servicio. Muy buenas tardes, doctora Romeo. Karina Colioca la saluda. Bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Doctora, quisiéramos charlar un ratito con usted porque nosotros aquí desde la radio de la universidad siempre mantenemos nuestros micrófonos abiertos en la tarea de difundir todo el trabajo que se hace dentro de la universidad, y eso incluye, por supuesto, el Hospital Ángel Roffo. Y hablando del servicio de psicopatología, me gustaría comenzar esta charla telefónica con usted preguntándole, si es imprescindible el apoyo psicológico al paciente con cáncer. Bueno, primero quiero agradecer la invitación para esta llamada telefónica y respondiendo a la pregunta, sí, es muy importante el acompañamiento de los pacientes y la familia del paciente, sobre todo en las distintas etapas, pues sabemos que el cáncer pasa por distintas etapas, ¿no? Es un proceso y a lo largo de este proceso es muy importante el apoyo de los pacientes. Por supuesto, cada paciente va a responder de acuerdo a sus características personales y a su forma de ser, pero algunos van a necesitarlo seguro y hay otros que a medida, porque el problema se presenta cuando se le diagnostica al paciente, digamos, cuando alguien recibe el diagnóstico, claro, siempre sufre un shock, se angustia, lo primero que aparece es esta idea de que, bueno, que no va a vivir, que se va a morir mañana, que va a tener dolor, que va a sufrir, que se va a deteriorar, pero esto, bueno, se va a ir adaptando en la medida en que el paciente es bien informado, se le explica que la enfermedad tiene muchos tratamientos, que la tecnología se ha modificado muchísimo a lo largo de todos estos años, y que hay muy buenos tratamientos desde el punto de vista de las medicaciones que se le dan, de la radioterapia, y esto va haciendo que el paciente se vaya adaptando a esa situación, vaya entendiendo, comprendiendo, fundamental la relación del oncólogo, del radioterapeuta con el paciente para que entienda el paciente y la familia, y esto hace que vaya adaptándose a la situación, pero muchos van a requerir un acompañamiento, ¿no? Porque son etapas o procesos muy difíciles en algún momento del proceso de esta enfermedad, ¿sí? Sí, recién usted decía que lo hacen de la mano del oncólogo y no del clínico. Es decir, el aspecto emocional se encara junto con el aspecto patológico de la enfermedad. Yo quiero decir que a veces el paciente recibe la información, entonces sufre un shock, se pone muy mal, se angustia, y porque se trabaja en el hospital trabajamos en forma interdisciplinaria, entonces va a estar el oncólogo, el radioterapeuta, son comunidades funcionales, el psicooncólogo. Entonces lo que yo digo que muchas veces el paciente, al tener confianza y al tener claro lo que le está pasando, es como que lo va sobrellevando mejor la situación, pero es decir que el acompañamiento tiene que ser con el oncólogo, con todo el equipo de salud, y por supuesto aquellos que sufren mayores intensidades en las angustias, en la depresión, va a requerir de un acompañamiento psicoterapéutico también. ¿Entendió? Sí, perfectamente. ¿Hay nuevas estrategias de apoyo a estos pacientes, doctora? ¿De apoyo psicológico? Sí. Sí, hay muchas técnicas, sí, se fueron modificando, así como se fueron modificando los tratamientos oncológicos con relación a las distintas drogas nuevas que fueron apareciendo, o a los distintos tratamientos de radioterapias más específicos, también se fue modificando las técnicas psicoterapéuticas, por supuesto, sí. Por ahí tienen que ver más con el aquí y el ahora, lo que le está pasando en este momento, si recibió bien la información, se trabaja mucho con la familia, es decir, la contención, ¿no? ¿Quién es el cuidador principal? ¿Qué le está pasando también al cuidador principal en relación a la ayuda con el paciente? ¿Sí? Se trabaja, es decir, en forma vincular, en forma familiar, a veces se hacen
se hacen entrevistas multifamiliares también, es decir, depende de lo que le está ocurriendo en ese momento a cada paciente en ese momento, ¿sí? Claro, correcto. Y todos sabemos, o al menos esta es la creencia popular, que la enfermedad llamada cáncer, que muchos no utilizamos ese nombre como si fuese algo que al no nombrarlo no exista, tiene un componente, y corrígeme si esto no es correcto, tiene un componente psicológico. Por lo tanto, me imagino que tener un buen estado de ánimo debe ser un aliado para conseguir un resultado exitoso, ¿o no es así? Sí, generalmente el cáncer es visto como un tabú, como algo que asusta. Por eso yo le decía, cuando le dan diagnóstico a una persona, a un paciente, el paciente en primer momento piensa que se va a morir, que se va a sufrir, ¿sí? Es decir, que la situación en un primer momento es como un shock, y entonces, decir, eso nos pasa a todos. Después se va reorganizando la psiquis, ¿sí? Se va reorganizando en el momento en que le dicen, bueno, si tiene esto, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, le va indicando, el paciente ya comienza a tranquilizarse, va a depender mucho de los recursos internos, pero es cierto, aquellos que lo aceptan debido a su estructura de personalidad, por supuesto, más rápidamente y tienen como mejor ánimo para poder enfrentar toda esta situación que se les va a venir, en el sentido de que va a tener que ser operado, van a recibir, es como que lo pueden superar mejor, ¿sí? Los que tienen recursos internos. Y aquellos que tienen pocos recursos o que son más vulnerables, a veces requieren de apoyo, y por supuesto, psico-oncológico, para poder enfrentar mejor todos los tratamientos que se le van a hacer. Eso sería. ¿Sí? Sí, perfectamente, se comprende perfectamente, doctora. Nosotros aquí en los medios de comunicación a veces tenemos la mala costumbre de hablar de, bueno, la larga enfermedad, la cruel enfermedad, y no nombrarlo. Nombrarlo con la palabra es la primer forma de aceptarlo, quizás, para quien sufre esta enfermedad. Sí. Va a depender de la estructura de personalidad de cada paciente, digamos, pero por lo general, en la mayoría, porque generalmente el 97% de los pacientes que le diagnostican cáncer, entre 1 y 2 semanas, se adaptan rápidamente a la situación. Hay otro porcentaje que va a requerir un mayor tratamiento, digamos, otro tipo, es decir, mayor ayuda por ahí psicoterapéutica. ¿Sí? Entonces, el hecho de que pueda entender lo que le pasa y lo pueda decir, ¿no? Esto hace que también lo alivie. A veces se trabaja también porque hay mucho miedo en la familia de nombrarlo. Entonces se trabaja también con la familia para que pueda comprender qué es lo que le está pasando al paciente, cómo ayudarlo, ¿no? Y el poder tener claro a veces los hijos de que la mamá por ahí tiene esta enfermedad, pero que esa enfermedad es un proceso largo, pero hay muchos tratamientos, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para que el paciente esté bien y tenga una buena calidad de vida y que en un futuro sea libre de enfermedad también, ¿sí? Digamos, esté bien. Es cierto que uno va a tener que seguir con los controles toda la vida, siempre, claro, digamos, pero nosotros nos controlamos igual. Exactamente. Todos, en forma preventiva, tenemos que controlarnos igual. Digamos, no sé, los estudios ginecológicos los hacemos todos, porque en realidad, contra más rápido detectemos algún tumor, bueno, más rápido va a ser el tratamiento y mejor pronóstico vamos a tener. Entonces, digamos, los controles los hacemos todos. Sí, y el miedo de ir a buscar los resultados también los tenemos todos, en general. Claro, sí, por supuesto. Todos tenemos miedo hasta que el doctor nos dice, no, mira, estás bien. O, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Eso tranquiliza, porque el periodo de incertidumbre es la situación, es decir, el no saber qué pasó, qué me va a dar o qué es eso, ese es el periodo de incertidumbre, que genera mucha angustia. Una vez que uno tiene claro, bueno, esto está bien, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, esto tranquiliza mucho también. Al paciente y a la familia. Nosotros trabajamos de manera integral, con claro.
Sí, y claro, sí, porque el paciente es su familia también, ¿no? No puede estar nunca escindido de eso. ¿Cree usted que los medios tenemos responsabilidad al infundir miedo, difundiendo noticias tremendistas, esto que decía yo, de utilizar la metáfora y no utilizar la palabra cáncer? ¿Deberíamos los medios de comunicación cambiar la forma justamente de comunicarnos para no hacer estas cosas? Yo creo que los medios de comunicación lo hacen y hacen muchas cosas bien en el sentido de la prevención. Creo que lo más importante es prevenir, es decir, bueno, utilizar la palabra y cómo prevenir, ¿no? Esto es llevar una vida sana, el alimentarse bien, el no fumar, el tratar de no tener un peso excesivo, digamos, el hacer ejercicio, es decir, el fomentar la vida sana hace que esto no sea vivido tan terriblemente, no sé si se entiende, porque cuando uno está bien y se enferma, porque el cáncer también tiene sus factores genéticos, y aunque llevemos una vida sana también, claro, ¿no? Nos va a pasar o le puede pasar, ¿no? Porque bueno, pero por lo menos estamos como más preparados para enfrentar estos tratamientos, ¿sí? Nuestros pulmones van a estar mejor, digamos, desde lo físico y desde lo psíquico. El ejercicio hace que uno esté mejor de ánimo, porque eleva sustancias, entre ellas la serotonina, que hace que uno esté mejor de ánimo. Así que desde lo físico y lo psíquico, llevar una vida sana hace que uno pueda enfrentar, si aparece esta enfermedad, poderlo enfrentar de la mejor manera, ¿no? Ahí hay un punto que me gustaría que tratásemos de analizar juntas, y es, después de 2 años de confinamiento, estos 2 años de pandemia que llevamos en el mundo, mucha gente ha tenido altibajos psicológicos muy fuertes, psiquiátricos muy fuertes. ¿Eso es un detonante del cáncer? ¿Desmistificamos que esto pueda ser así? ¿Uno es más propenso cuando está estresado, por ejemplo, a agarrarse un cáncer? Yo creo que en estos 2 años de aislamiento lo que ocurrió, que el aislamiento hizo que hubiera o que se haya frenado un poco la prevención. Entonces esto hizo que ahora cuando se abre han aparecido por ahí más, digamos, más cánceres, o por ahí con mayor, digamos, como no se pudo utilizar mucho la prevención, entonces por ahí han aparecido por ahí tumores más grandes, bueno, digamos, con mayor progresión, claro, con mayor progresión, más agresivos. Creo que eso es por una parte. Por otra parte, creo que los factores psicológicos, como les dije, hacen que uno lo enfrente de la mejor manera. Ahora, evitarlo o no evitarlo, porque ante situaciones de estrés pueden aparecer muchas otras también patologías. Tenemos los problemas cardíacos y otros, es decir, como que eso está en estudio y se está tratando de ver, pero creo que el punto más importante es tratar de llevar una vida sana para, si ocurre, enfrentarlo lo mejor que se puede. Y lo otro queda en investigación, ¿no? Es, digamos, la otra pregunta en donde usted decía, bueno, si está más estresado va a aparecer, si se deprime va a aparecer, son multifactoriales. Uh-huh. Es decir, que si no solo, es decir, hay factores genéticos, y si genéticamente está y uno se deprime y fuma, por ahí aparecen, porque son varios factores que se actúan, ¿no? Que se van sumando. Factores de riesgo. Claro. ¿Hay más hombres o más mujeres que padecen esta enfermedad, doctora? No, la diferencia entre el hombre y la mujer tiene que ver por ejemplo, es más frecuente cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Claro. Y en los hombres son otro tipo de cáncer, próstata y otros, ¿no? Pero bueno, más o menos el equilibrio entre uno y otro, lo que pasa es que es el tipo de cáncer es distinto. Ajá. Pero la frecuencia se da. Le preguntaba esto porque me parece que en general las mujeres somos más de ir al médico y los hombres son más reticentes a este control, a la prevención, y se me ocurría que quizás podían llegar un poquito más tarde ellos a descubrir un diagnóstico que nosotras. Sí, en las mujeres hay como, gracias a los medios de comunicación, está la prevención. Claro. ¿No? Los Papa Nicolau, la parte de todo lo que tiene que ver con las mamografías, digamos, las consultas ginecológicas, y esto hace que se detecte lo más rápidamente posible, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, el porcentaje es alto. En cambio, los hombres sí, puede ser que se retrasen un poco más. Uh-huh.
Pero bueno, también está todo, también la publicidad que tiene que ver con los estudios en próstata, en los jóvenes con testículos, ¿no? Digamos como que el hecho de que se conozca y se pueda hablar hace que, bueno, que el paciente pueda concurrir. A veces por ahí las mujeres vamos solas en un primer momento y por ahí los hombres vamos acompañados, ¿no? Claro. Pero esto me hace recordar un trabajo que hicimos sobre tratamientos hormonales y las mujeres que tenían, se toma el tamoxifeno, por ejemplo, las mujeres se acordaban solas de tomarlo. En cambio, los hombres que tenían que tomar algún tratamiento hormonal, no es el tamoxifeno, otras drogas, por ahí era el cuidador, la hija o la madre, la esposa, perdón, la hija o la esposa, o la mamá también en algunos casos, eran las que le informaban para que se controlaban, ¿no? Claro. Pero bueno, son situaciones de culturales y otras cosas que están en juego también, que se van modificando con el tiempo, se van a ir modificando también, ¿no? Esperemos que así sea, porque sería bueno para todos. Doctora, dentro del servicio al cual usted está al frente, en el cual usted está al frente, ¿cuánto tiempo mantiene el acompañamiento? Digo, ¿es solamente para quienes están internados, también para quienes están externados y hacen las consultas? Una vez que se supera la etapa de la enfermedad, ¿se sigue con ese acompañamiento psicológico o lo tienen que hacer, no sé, por su obra social, por su psicólogo particular, o sigue dentro del servicio? Nosotros no somos muchos, somos un equipo donde está constituido por 2 psiquiatras y 4, digamos, de orientación psico-oncológica, ¿no? Y 4 psicólogas de psico-oncología, también especialistas en psico-oncología. Y entonces lo que trabajamos nosotros es durante el periodo que dura su tratamiento. Si nos focalizamos principalmente, además tenemos también residentes en psicología, pero bueno, nos focalizamos durante el tratamiento. Cuando hace el alta, cuando el paciente ya está libre de enfermedad, algunos son seguidos, depende de cada paciente, cada caso es particular, pero por lo general algunos son seguidos durante los primeros periodos en los controles, porque viste que a veces se hacen el control una vez por mes, durante un tiempo, después pasan a... Entonces a veces se siguen, a veces no, a veces el mismo paciente, pues son terapias más dirigidas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como son dirigidas, se trabaja dependiendo digamos, del tipo de cáncer, ¿no? Vamos a aprender, porque hay algunas pacientes que siguen y después se hacen la reconstrucción en el hospital. Entonces, digamos, si bien su tratamiento oncológico terminó y pasan a la segunda etapa, que es la de reconstrucción, digamos, sí, también la seguimos. Mientras esté en el hospital, lo seguimos. Cuando empiezan a irse de control, las vemos, porque además atendemos de muchas partes de la República Argentina, porque es monovalente, entonces vienen de distintos lugares o de distintas partes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo seguimos mientras el paciente realiza el tratamiento en la institución. Después, cuando vienen a controles, lo seguimos viendo, pero si aparecen temas que ya tienen que ver con su historia, y bueno, ahí hacemos las derivaciones a sus obras sociales o al lugar de las provincias, ¿viste? De dónde vienen, de dónde... Sí, de su lugar de origen, digamos. Claro, donde ellos, puede ser distintos lugares de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de la Argentina, bien, claro, del sur, del norte, de Salta. De todo el territorio nacional. Usted lo dijo antes, es monovalente. Exacto. Doctora, para ir finalizando, le quiero hacer una consulta que tiene que ver... Nos focalizamos específicamente en relación a la enfermedad. Trabajamos eso, y tratamos de que inmediatamente se puedan empezar a adaptar, volver a su vida normal o anterior, ¿no? Que empiecen a trabajar, cuando empiezan a trabajar o empiezan a estudiar nuevamente. Algunos modifican los estudios, deciden trabajar de otra cosa, pero cuando ya se adaptan al medio social laboral, ahí ya nosotros consideramos que, bueno, ya el paciente está mejor, y si hay algún punto conflictivo determinado, bueno, se evaluará si se sigue en el hospital o en otro lado.
Yo le quería Sí. consultar en ese punto porque hablamos de, bueno, el shock que recibe el paciente cuando tiene el diagnóstico primero, y hay algunos que se deprimen, obviamente, pero otros se enojan mucho. Aquel que está enojado y que quizás no puede ver el beneficio de obtener un apoyo psicológico, ¿puede ir un familiar y pedir el apoyo psicológico para ese paciente aun cuando ese paciente no quiera ir, o dependemos, como siempre en psicología, de que ese paciente tenga ganas de sentarse en la silla y estar en esa sesión? Sí, pueden venir, a veces vienen los familiares. Generalmente, muchas veces un síntoma de depresión es el enojo, Uh-huh. ¿viste? Entonces, eso es un síntoma, ¿no? Entonces, muchas veces trabajamos con la familia, muchas veces el paciente por ahí se interna para hacer quimioterapia o para operarse, entonces lo vamos a ver si la familia nos pide. Bueno, y ahí vemos cómo se establece, ¿no? Ahí la alianza terapéutica para poder trabajar con ese paciente. A veces, y muchas veces los pacientes, como están angustiados y tienen una persona que los puede escuchar, que no sea un familiar, porque tienen miedo a que se ponga muy mal el familiar si él cuenta lo que le está pasando. Bueno, entonces se empieza a hablar sobre todos estos temas y entonces por ahí el paciente accede a por lo menos un tiempito mientras realiza algún tratamiento para realizar que ya fuera quimio o rayos o quirúrgico, ¿no? Post-quirúrgico, ¿no? Se hace la psicoprofilaxis, entonces ahí lo vemos al paciente y bueno, muchas veces trabajamos esto de enojo, el enojo que tienen, ¿no? El enojo puede ser depresivo o puede ser porque le tocó y entonces bueno, se trabaja. Y sí, viene el familiar y a partir del familiar lo vemos al paciente, sí. Doctora, yo le agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Queremos ponernos al servicio del Hospital Oncológico en la tarea de infundir esperanza, de contarles a nuestros oyentes las novedades en los tratamientos y por supuesto la confianza en el éxito de las nuevas terapias, ¿no? Porque usted lo dijo al principio de esto, bueno, todo ha ido evolucionando y hoy cada vez más tiene solución esa enfermedad, que es el cáncer, ¿no? Así que desde acá cuenten con nosotros para trabajar de manera conjunta en la promoción, en la divulgación de todo lo que ustedes necesiten para hacer de este servicio de psicopatología el mejor lugar para que los pacientes puedan transitar la enfermedad. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho. Un punto importante que me gustaría señalar, que el paciente muchas veces cuando sale del proceso aparece dos puntos, pero uno muy importante es el hecho de solidaridad, es decir, muchas veces los pacientes empiezan a formar sociedades o empiezan a hacer talleres, hay distintas actividades solidarias, ¿sí? Uh-huh. Y a su vez también el paciente en esto positivo que trae también, ¿no? El hecho de haber sufrido una enfermedad que estuvo que fue muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces y el segundo es que pueden modificar también su vida y pueden cambiar y hacer cosas que lo gratifican más, empiezan a vivir más, por ahí disfrutar más de la familia, disfrutar más de los hijos. Sí, tomar conciencia de la finitud, ¿no? Exacto, toman conciencia de la finitud y pueden llevar una vida más gratificante, ¿sí? Por lo general, ¿no? Sí. Son más hay algunos que, como decís, se deprimen, pero porque su estructura es así, y bueno, y nosotros tenemos que trabajar con ellos para que puedan lograr revertir esa situación, porque estar mejor, estar mejor. Pero por lo general, por eso yo te decía que casi el 57%, más de la mitad de los pacientes, de las personas que sufren esta enfermedad, se adaptan y modifican y tienen una buena calidad de vida. ¿Sí? Doctora Romeo, le agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido usted muy, pero muy amable. Bueno, mucho gusto y bueno, nos estamos viendo. El gusto fue mío. Luego. Gracias, hasta luego. Era la doctora Adriana Beatriz Romeo, jefa del servicio de psicopatología del Hospital Ángel Roth.